Bueno, buenos días a todos esta mañana. Esperamos otra vez encontrarnos con nuestro Señor. Hoy es el día del Señor. Así que estemos alertas. A veces en la casa es muy difícil concentrarnos porque metemos varias cosas en el paquete. Entonces a veces estamos con el perro, estamos con las circunstancias, el vecino llegó y no reservamos este momento. Por favor, te animo a que esta mañana abra tu Biblia y te concentres conmigo en el compartimiento de la palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo tan difícil que vivimos. Querido Padre, esta mañana nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque eres nuestro amado Señor, quien está con nosotros todo el tiempo, pasando por el valle de sombras, de muerte y de dolor. Gracias que tú estás con nosotros. Esta mañana, en estos días difíciles, Señor, en estos días de prueba de esta pandemia, oramos que tu misericordia esté con nosotros. Ten misericordia de todas las personas, de los que sufren hoy día, Señor. Guárdalos y guárdanos también a nosotros. En el nombre de Jesús oramos, porque esta es una prueba difícil que vivimos. En el nombre de Jesús colocamos nuestra vida, nuestros pensamientos y todo nuestro corazón, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con Santiago. Recuerda que Santiago es el mismo Jacob, que es el medio hermano del Señor, o que era el medio hermano del Señor. Entonces hoy entramos al capítulo, desde los versículos 12 al 18 del capítulo 1 de Santiago. Recuerda, estamos ahí y estamos hablando sobre maduros en Cristo. Esta mañana estaremos hablando sobre sabiduría y fe frente a las pruebas y las tentaciones. Así que esta carta de Jacob, de Santiago, que es el hermano del Señor, nos muestra algunos puntos importantes, convirtiendo las pruebas en triunfos. Las pruebas por fuera y las tentaciones vienen por dentro. Recuerda que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Nuestro corazón, de ahí comienzan todas las cosas. Separados del Señor, peor. Aún siendo hijos de Dios, tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo sea como pensando que es color de rosa. No, pasaremos por tribulaciones. Algunas tribulaciones hay que entender que simplemente vienen porque somos humanos. Como por ejemplo enfermedades, accidentes, frustraciones y tragedias inesperadas. Estas son situaciones que a veces nos afectan como humanos. Pasamos por esas pruebas, pero también hay tribulaciones para los creyentes. Los creyentes que nos convertimos a Cristo comenzamos a tener tribulaciones. A veces la familia se coloca en contra de nosotros, claro, porque estamos viviendo un evangelio diferente, un evangelio conociendo a Dios, y eso les parece una locura. Así que somos rechazados por nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos, y algunos nos tildan de locos. Es así. Yo experimenté toda esa tribulación cuando vine a Cristo, y así yo sé que muchos que están nuevos, cuando se convierten al Señor, tienen a veces hasta vergüenza de ser creyentes. Entonces pasamos por tribulaciones como creyentes. Sin embargo, vamos a comenzar con el versículo 12. Dice allí en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios tiene una corona para los que le aman. Dios tiene una corona. Dios dice que bienaventurado aquel que soporta la tentación. Y es interesante cómo podemos nosotros, en medio de la prueba, pero con la ayuda del Señor, podemos soportar la tentación. A través de la Biblia, entonces, encontramos personas quienes convirtieron la derrota en victoria y el triunfo y la tribulación en triunfo. Así que, en lugar de ser vencidos, han sido vencedores. Aún en las pruebas, cuando vengan,
que vienen las pruebas, vienen de afuera, entonces las tentaciones que vienen de dentro de nuestro corazón, a través de que estamos en la prueba, a veces tomamos decisiones equivocadas. Dios nos advierte que habrá pruebas. No dice el texto de la Biblia, si os halléis en diversas pruebas, como si todo el tiempo estuviésemos pasando por las pruebas. No, cuando os halléis en diversas pruebas. Es diferente, esto es lo que dice el texto. Allá en Hechos, capítulo 14, 22, vemos cómo Pablo salió con Bernabé y salió por Listra, a Icono y Antioquía, estas ciudades, estas 3 ciudades y otras más que visitaron algunos creyentes. Dice que el propósito de esta visita era confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Oye, esto está en Hechos 14, 22. Entonces, ellos están animando a los creyentes que a través de muchas tribulaciones es necesario. Este es evangelio diferente. No es el evangelio de las ofertas, que todo te va bien, que todo es exitoso, que Cristo le va a dar todas las cosas, que si lo pruebas, todo te va bien. No. Pablo está dando este evangelio y animando a los hermanos, mostrándoles que por muchas tribulaciones es necesario pasar. En 1 de Pedro 14, 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. En la versión Reina Valera actualizada. Los creyentes no son beneficiados por la prueba, sino por la madurez espiritual. Cuando pasamos por la prueba, volvemos maduros, así compartimos con otros las experiencias y lo que Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. ¿Cómo podemos bendecir a otras personas, especialmente a los nuevos que vienen en Cristo? Entonces es a través de que se produce en nuestra perseverancia, caminando en la fe. Santiago 1:3 dice, recuerda, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. En otras palabras, constancia. Cuando las circunstancias son difíciles, entonces podemos caer en el error de quejarnos contra Dios. No solo quejarnos, ahí es donde empezamos a quejarnos cuando estamos en la prueba. Dudar de su amor y rechazar su voluntad. Comenzamos a dudar de su amor y rechazar su voluntad. Aquí es donde Satanás nos presenta la oportunidad para evadir dichas pruebas y tentaciones. Esta oportunidad realmente es una tremenda tentación. Ahí vemos a Abraham cuando llegó a Canaán. Dice que después llegó y había mucha escasez allí. Y había una hambruna. Esta prueba que estaba pasando él, daba la oportunidad de buscar a Dios y probar a Dios. Dios es el que está ahí. Entonces nosotros a veces usamos el versículo que no está en la Biblia y que toda la gente lo sabe en particular, que es ayúdate que yo te ayudaré. Recuerda, eso no es bíblico, no está en la Biblia ese versículo. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y resulta que hubo entonces hambre, según el Génesis capítulo 12, verso 10. Dice que hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, el ayúdate que yo te ayudaré, después de salir de la voluntad de Dios en ese momento de prueba, en vez de buscar a Dios, entonces comenzó él a tramar su propio camino. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando salimos de la prueba, porque tratamos de salirnos solos, sin el Señor. Ahora, en el versículo 13 dice, ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien a mí, por causa tuya, y viva mi alma. Mira esto, el hombre expone a su esposa y se aleja, y él corre, él está huyendo, pero ahora está en un gran problema. Ha salido de la voluntad de Dios, y entonces él ha comenzado a armar su camino. Ayúdate que yo te ayudaré.
Eso es una mentira. Cuidado con esa mentira que viene siempre a nosotros. El enemigo siempre pone versículos tremendos. Ese es Satanás 4:30, lo mejor ese versículo. Dios tuvo que castigar a Abraham para hacerlo regresar, a regresar al lugar de obediencia y bendición. Es ahí donde entonces Dios tiene que llevarnos. Todo elemento de confianza en nosotros mismos debe ser eliminado. Sentimos que nosotros podemos, que sí podemos, que con nosotros vamos para adelante, que ser optimistas. Ese punto también del optimismo, de con cuidado eres pesimismo, optimismo. Bueno, a veces en las circunstancias difíciles no somos tan optimistas. En el momento que reconozcamos nuestra completa debilidad e independencia, entonces comenzamos a buscarlo al Señor. Y es ahí donde podemos entender lo que entendió el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad, en la debilidad. Entonces el apóstol entendió 3 veces, había estado orando para que Dios quitara aquella prueba. Y sin embargo el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Otro caso muy interesante es este caso de el ánimo de la esposa de un hombre en medio de la prueba. Aquel esposo pasaba por medio de una situación difícil y tal vez conoce el caso, Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Satanás puso una enfermedad allí en Job. Pero ¿qué pasó con su esposa? Lo leemos en el versículo 9 de capítulo 2 de Job. Entonces le dijo su mujer, ya después de estar tanto tiempo ahí, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso es lo que nos aconseja la gente. ¿Por qué está buscando a Dios? Hombre, quita a Dios de tu vida. Dios no sirve para nada. Eso es lo que hace la gente. Es a veces como nos anima. Sin embargo, Job le dijo, versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto, Job no pecó con sus labios. Qué bueno, qué integridad. El hombre se sometió a Dios en medio de la prueba. Entonces podemos ver la diferencia entre su mujer y él. Bueno, algunos desertan, quítese y váyase ya de esa iglesia, quite a Dios, bote la Biblia, ya no funciona. También el pueblo de Israel cambió, oye bien, las pruebas en tentaciones. Mientras peregrinaba en el desierto, pronto como se vieron en Egipto, el problema, les faltó el agua y entonces comenzaron a murmurar. Y todo se volvió una murmuración. Comenzaron a murmurar. Todo el mundo murmuraba. Allá en el Salmo 106:25 nos da un relato de lo que Dios hizo en ese proceso en el desierto. Sin embargo, nos muestra algo. Dice que antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Es fácil nosotros murmurar en las tribulaciones, cuando estamos en angustia. Ello, entonces, nos muestra eso. Ellos cambiaron la prueba en tentación. En la vida cristiana debemos afrontar las pruebas y las tentaciones. Muy importante esto. Algunos piensan que el pecado es un hecho instantáneo. Caemos en pecado. No, hermano, es que yo caí en pecado. No, uno no cae en pecado, uno se mete en el pecado. En el concepto de Dios, oye bien, la gente piensa que es instantáneo, pero Dios lo ve como un proceso. Nos metemos en el pecado y un pecado trae otro pecado y así pronto nos vemos nosotros enredados en esto. El versículo 13, estamos Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no puede ser tentado porque Él es el Dios eterno. Él no tienta a nadie. Allá en Proverbios 19:3
nos da una enseñanza interesante. Dice que la insensatez del hombre, oye bien, tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino. Es mismo necio. El hombre necio camina por caminos estrechos. Y después dice, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué es? ¿No nos ha pasado eso a nosotros? Que vamos por un camino que no es correcto y entonces luego nos enojamos contra Dios. En el versículo 14 dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde viene entonces la tentación? De nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios deseos. El apóstol presenta este proceso del pecado en 4 pasos. Número 1, el deseo, el engaño, la desobediencia y la muerte. 4 pasos interesantes. Vamos a mirarlos. En el versículo 14, entonces habla de la concupiscencia. Esto quiere decir un deseo inmoderado. Generalmente la gente piensa que es algo sensual o lo relaciona con sensual o sexual. No solamente es eso, no meramente es eso, es un deseo inmoderado de nuestro corazón por querer algunas cosas. Los deseos son normales en la vida, fueron dados por Dios y no son pecaminosos en ninguna manera. Si no sintiéramos hambre, entonces nosotros no comeríamos, o si no sintiéramos sed, no beberíamos. Tampoco nosotros, si no existiera la fatiga, pues no nos relajaríamos y tomaríamos agua y decíamos un relax, por favor. No lo haríamos. Claro que no. Entonces, pues nos extinguiríamos, nos moriríamos. La unión física entre un hombre y una mujer es un deseo normal. No es anormal, es normal. Muchos piensan que fue que por el pecado sexual fue que Dios condenó a Adán y Eva. No, fue por la desobediencia. No por eso, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para tener relación íntima. Eso fue lo normal. Entonces el deseo entre un hombre y una mujer es lo más normal, no es pecado. Bueno, el querer satisfacer el deseo de manera contraria a la voluntad de Dios, entonces ahí es donde nosotros tenemos problemas. Por ejemplo, comer es normal, pero la glotonería es pecado. Hay gente que come y come y come y no se sacia de comer. Bueno, dormir es normal, pero cuando eso se convierte en flojera, eso es otra cosa, eso ya es pecado. Tener una esposa o un esposo es algo normal. Para eso Dios nos creó, para que nos deleitemos con nuestra esposa y con nuestro esposo, pero en la regla correcta, en el camino de Dios, todo camina bien. Por eso allá en Hebreos 13:4 la recomendación del Señor es: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. A veces pensamos que el juicio va a ser allá, en el otro lado. No, el juicio comienza aquí. Pasamos por situaciones de juicio cuando nosotros nos salimos del camino de Dios. Estos deseos fundamentalmente en la vida, entonces, como son deseos propios, son buenos, entonces deseos fundamentales de la vida son el combustible que hace que la máquina se mueva. Entonces, por eso cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando estas cosas producen en nosotros, bueno, algo, tener una esposa, qué hermoso. Entonces, eso nos ayuda, es el combustible. Y ese combustible, en ese no hay fuerza. Así que si lo dejamos al combustible, oye bien, si dejamos el combustible sin restricciones, esto es interesante, entonces trae destrucción. El combustible tiene que tener restricción, aunque tenemos ese combustible que nos anima, que nos alienta, pero tiene que ser restringido, si no se convierte en una crisis en nuestra vida, en una tremenda destrucción. Ahora, estos deseos deben ser nuestros amos, no ellos dominando nuestras vidas.
Por esto se logra solamente en Cristo. El apóstol allá en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De ahí que cuando vinimos a Cristo por primera vez, tú encuentras algo especial. Cuando tú vienes a Cristo por primera vez, te das cuenta que puedes todo hacerlo en el Señor y comienza algo que se llama el dominio propio, por primera vez, o autogobierno. El autocontrol comienza cuando viene Cristo a su vida. De ahí que antes sin Cristo, pues vivíamos en desorden. No teníamos gobierno de nuestras vidas, no sabíamos gobernar nuestra familia, vivíamos la vida loca. Y entonces nuestras finanzas se iban por el agua como un río, se perdían, perdíamos la familia, perdíamos las finanzas, perdíamos todo. Lo jugábamos en una noche todo. ¿Qué te parece? Eso es falta de dominio propio. El hombre sin Cristo no tiene dominio propio. Pero cuando venimos a Cristo por primera vez tenemos dominio propio. Y el apóstol Pablo concertó cuando Félix lo llamó lo iba a ver qué era lo que pasaba con Félix. Entonces lo mandó llamar para interrogarlo. Sin embargo, el apóstol dice allá en Hechos 24:25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, oye bien, Pablo empezó a hablar con este Félix, que era el gobernador de Judea. Entonces, este hombre, dice Pablo, al disertar Pablo acerca de la justicia, oye bien, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, vete y después te llamaré. Oye, qué increíble, cómo el hombre escapa de la verdad de Dios. Qué propósito, el Evangelio es el que nos trae el dominio propio, nos enseña lo que es la justicia, pero nos enseña que tenemos que enfrentarnos al juicio venidero. No se te olvide, esa es la realidad. Allá en 1 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Mira bien, de amor, de poder, de dominio propio. Y allá en 2 de Pedro, en el versículo capítulo 1, 5, 6, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud agréguele conocimiento. Al conocimiento agréguele dominio propio, autogobierno, autocontrol. Y al dominio propio agréguele paciencia. Y esto es una escala en cuanto a la madurez, que un día voy a hablar de eso. ¿Cómo nosotros podemos de verdad llevar fruto en la vida? Ok. Bueno, el otro punto es el engaño, ¿recuerda? Entonces, la tentación siempre aparece más atractiva. Realmente parece que es, súper atractiva. Así es la tentación. Santiago entonces usa dos figuras para mostrarnos aquí. La palabra traído encierra la idea de carnada o una trampa. Esa es la palabra atraído. La palabra seducido, que en griego significa cebar un anzuelo. Entonces atraído es una trampa y seducido es cebar un anzuelo. Así que el apóstol nos muestra este cuadro, que el criador, el cazador y el pescador usan una carnada para atrapar la presa. Agarran la presa. Y así es que hacemos. Vamos a agarrarle una trampa. Y a través de la trampa es que tenemos el animal. Por esto se esconde la trampa. Se esconde el anzuelo. Oye, increíble, se camufla. La tentación siempre lleva a la carnada, que provoca deseos normales. Oye bien, son deseos normales. Por ejemplo, tengo hambre, ¿puedo robar? No, tengo que trabajar. Lot tal vez nunca hubiera ido a Sodoma si no hubiese codiciado la llanura. Dice que era una llanura de riego. Y entonces el hombre le encantaba allí, en ese lugar. Y allí entonces él le encantaba Sodoma. Era un ambiente lindísimo.
Las banderas las habían cambiado ahora. Bueno, allá en Génesis 13:12 dice, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cada día corría su tienda y llegaba hasta Sodoma, hasta que llegó Sodoma a ser la ciudad de sus sueños. Mira esto. Se salió de la voluntad de Dios. Cuando David miró a la esposa de su vecino, nunca se hubiese imaginado tal cosa, que si hubiera conocido las consecuencias, oye, no se hubiese metido en ese lío codiciando a la mujer del vecino. Las consecuencias fueron trágicas del rey David. Algunas personas dicen, bueno, si el David pecó, pues yo también puedo pecar. Pero no miramos las consecuencias. Por favor, mira las consecuencias. Te las voy a mostrar. ¿Qué pasó con las consecuencias que vinieron después de la tentación? Oye bien, vino después. La muerte de un bebé, el asesinato de un buen soldado, Urías, la violación de una hija, de la hija de él, Tamar, la muerte de su hijo Absalón, el odio y la muerte de su mejor consejero a muerte. Él lo odió a muerte, y la vergüenza y la habladuría de su mal testimonio a toda la ciudad. Increíble eso. Entonces la carnada hace que no veamos las consecuencias del pecado. Es tan llamativa, es tan provocativa que uno quiere llegar allí, pero después tiene que esconderse. Y después lo están buscando a uno para que pague todos los rollos. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás, siempre trató con la tentación basado en la palabra de Dios. Escrito está. Continuamente, cada vez que vino Satanás a tentarlo, el Señor le dijo, escrito está. Eso es lo que debemos hacer nosotros, basarnos en la palabra de Dios. Escrito está. Bueno, desde el punto del ser humano, tener hambre y comer pan, pues eso es natural, es normal. Pero desde el punto de vista de Dios, no es así. Bueno, allá en 2 Corintios 5, 7 al 8, dice, porque por fe andamos, no andamos por vista, andamos por la fe. Número 3, la desobediencia. ¿Qué hace la desobediencia? Versículo 15, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mira cómo sigue la secuencia. Aquí que Santiago entonces deja la figura del cazador y del pescador, y entonces nos muestra otra figura. Y es la figura de un niño. El bebé ha nacido, y cuando crece, eso qué terrible, hay que tener cuidado de cuando crece. La vida cristiana es un asunto de la voluntad y no de los sentimientos. La concepción del pecado produce el alumbramiento del bebé. Mira eso, que es la muerte. Esta es alumbrada cuando llega la madurez, el bebé nace. Allá en Proverbios, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, es tan claro para nosotros, porque nos dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su propio pecado. A veces culpamos a la gente de nuestras tragedias, de nuestras pruebas. No, prenderán el impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su propio pecado. Y dice la palabra, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Perdón. Entonces, aprendemos entonces que en Proverbios nos es claro. No podemos culpar a otros, no podemos decir que es la prueba estamos pasando porque mi esposa me dejó. Y tengo tantas historias en consejería que uno se queda aterrado de las mentiras que habla la gente. Bueno, esta es la razón por que algunos creyentes fácilmente caen en tentación, porque se dejan llevar por los sentimientos.
Número 4, la muerte. Entonces, la desobediencia engendra muerte y no vida. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que sembramos, recogemos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. El que siembra para la carne, de la carne segará, va a recoger el fruto de lo que sembramos en la carne. Y Romanos 8:8, versículo 6, dice 6, el ocuparse de la carne es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 8. El hombre no puede agradar a Dios. Vivir en la carne es imposible. No podemos agradar a Dios. Vivir en la carne es vivir nosotros como nosotros, nuestros propios deseos nos dictan. No podemos tener la dirección de nuestra vida. Y allá en Gálatas, para los que no saben qué es vivir en la carne, mucha gente dice, ¿y qué es vivir en la carne? Bueno, a veces arreglamos los conflictos en la carne. Cuando tenemos una discusión con la esposa o el esposo, en vez de arreglarlos pacíficamente, pues arreglamos todo en la carne y eso se hace una crisis. Cuando entra el vecino, porque nuestro hijo fue a hacer algo por allá y nosotros estamos defendiendo al hijo, en vez de arreglar pacíficamente, arreglamos eso en la carne, le ponemos un puño al vecino y ahí tenemos la solución. Lo arreglamos en la carne, eso es caminar en la carne. Allá en Gálatas 5:19 nos amplifica un poquito qué es andar en la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, vivir en la carne es vivir la vida de Ricky Martin, esa vida que siempre nos apasiona, la vida del mundo allí, la vida que nos lleva para allá de Las Vegas, de Miami, de las playas allí donde vamos a pasar. Tenemos que tener cuidado. Eso es lo que queremos vivir hoy día. En cambio, la bendición está en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu, mire lo contrario, el andar en el Señor nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay policía. No necesita que tu esposa esté vigilándote a dónde fue, mirándote el teléfono, no, porque usted anda en sinceridad, en tranquilidad. No tiene que esconder nada, no tiene que caminar en mentira, no necesita policía. Quien camina en los frutos del Espíritu, pues camina en amor, en gozo, paz, paciencia, es bueno, tiene bondad, es fe, es manso. Entonces no necesita policía. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el hacer como el querer por su buena voluntad. ¿No le parece increíble que es Dios quien nos guía a tener una vida tan preciosa y pacífica? Fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada. Fuera de Dios lo único que traemos es destrucción y caminamos fuera de Dios. Todo nuestro caminar es que donde nos paramos nosotros armamos un lío. Donde nos paramos hay conflicto y lamento. Santiago 1:16 dice, amados hermanos, no erréis. En otras palabras, esté alertas, hermanos. Y aquí él está haciendo una advertencia al creyente. Una advertencia para que no se deje extraviar. Continuamente esta carta es tan linda porque nos muestra cómo vive el creyente. A veces nos gusta saber qué cree el creyente. Él cree esto, pero no sabe cómo vivir. Podemos creer unas cosas, muchas cosas. Podemos creer tanto de la Biblia, pero sin embargo no vivirla. Hay gente que cree mucho, pero no vive nada de lo que cree. Bueno, el diablo trabaja en engañar y lo hace sutilmente. Entonces, por eso tenemos que estar vigilantes, vigilantes y alertas.
Allá en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mira esto, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, tenemos un problema allí. ¿Viste? El enemigo ciega el entendimiento de los incrédulos. Y así dice en Romanos 1:26. ¿Por qué la tragedia? Dice allá, pues aún las mujeres, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. En otras palabras, caminaron en el lesbianismo. Hoy hay tanto lesbianismo que hoy es la puerta abierta. Todo el mundo quiere ser libre. Por eso odian la iglesia, odian a Dios, odian a los cristianos, porque no quieren escuchar esta palabra. Pero esta palabra es verdadera. Esta palabra es de Dios. Y dice en el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Enfermedades. Hoy tenemos tantas enfermedades venéreas a causa de la promiscuidad del hombre. Las enfermedades venéreas vinieron porque el hombre se apartó de Dios, caminó en sus propios caminos. Entonces el apóstol nos dice que tenemos que estar cuidadosos. Es fácil que cualquiera de nosotros podamos caer en tentación. Por eso tenemos que siempre estar agarrados de la mano del Señor. Efesios 4:14-15 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por viento de doctrinas. No, tenemos que ser firmes. Por eso es interesante que usted conozca la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es que tú conoces a Dios. A través de la palabra es que conocemos al Señor. Muy importante cuando tú vienes a Cristo, no suelte la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro de los libros, el que nos hace sabio, el que nos muestra quién es Dios. No solamente nos muestra quién es nosotros, pero quién es Dios y cómo Dios transforma nuestras vidas y nos muestra cómo debemos de vivir. Por esta razón, Pablo exhorta a los pastores y les dice allá en 2 de Timoteo 4:2-3 que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire todo lo que tiene que hacer un pastor. La gente piensa que el pastor lo único que hace es predicar. No. Es más que un psicólogo. Tiene que estar allí con la gente, mostrándole, ayudándole, inquietándole. Hermano, por aquí no es el camino, es por allá. Ven. Y continuamente estamos luchando con las ovejas que a veces son cegatonas. Las ovejas siempre se van por otros pastos. Oye, qué tremendo, tenemos que estar allí con las ovejas. Entonces predique la palabra. ¿Qué es lo importante? Predicar la palabra. Es a través de la palabra que nos convertimos. Es a través de la palabra que nos constituimos hombres preciosos en Dios. A través de la palabra conocemos a Dios. Conocemos su carácter, conocemos su amor, conocemos el propósito de la vida. Instruye a tiempo, instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva, ahora volvemos al versículo 17 de Santiago, ya casi terminando, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estamos en el versículo 1:17 de Santiago. Entonces nos muestra que Dios, Él no muda. Él no cambia. Aquí podemos ver el resultado del carácter de Dios por sus buenas obras. Entonces vemos que Dios no tiene mudanza. Dios es fiel. Y aquí podemos ver algunas cosas de Dios. En el Salmo 103:2-3 podemos ver el carácter de Dios. Dice el salmista, bendice alma mía al eterno Dios. Bendice alma mía al eterno Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Oye bien, Él es quien perdona tus iniquidades.
Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tus anhelos para que seas rejuvenecido como el águila. Mira lo interesante de tener al Señor. Cuando tú caminas con Dios, es una bendición. Bendices en cada lugar donde vas. Sin Dios usted no bendice, usted maldice. Maldice cuando se mete en el hogar ajeno. Maldice cuando se mete con la mujer que no es su mujer. Maldice cuando hay gente que comienza a cuidar los hijos de Dios. Comienza tremendas crisis en la vida. Oh, de verdad conocer a Dios. El salmista dijo, qué bueno cuando nos muestra el carácter de Dios. Y allá en Mateo 5:45 vemos otra vez el carácter de Dios. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mira cómo es el carácter de Dios. Él es bueno, Él es justo. Qué lindo nuestro Dios. Entonces, así que nos muestra que en Dios toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Día a día, Él nos da con constancia. Él no cambia. Dios no cambia. Por eso debemos estar seguros en sus promesas. Dios no cambia. Lo que prometió lo dijo. No es como el hombre que miente, que cambia. No, nuestro Dios no cambia. Primera de Juan 1:5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Qué hermoso conocer a Dios. Dios no te tienta. Dios no está jugando en los dos bandos. Dios es el eterno Dios que cumple su promesa. Amado, qué bueno amar a Dios, ¿no? ¿No le parece amar a Dios lo más lindo? Entonces, por favor, no cambie sus deseos. No cambie. Cuidado cuando cambiamos las pruebas por tentaciones. Por favor, no cambie las pruebas en tentación. Versículo 18 dice, ya terminando el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y allá en Juan 1:13 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, oye bien, aquí podemos ver cómo Dios tiene un plan especial. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. Aquí nos muestra que la salvación no es un plan humano. No, es Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios es el que nos busca. Pensamos, no, cuando yo buscaba a Dios, yo busqué a Dios. No buscamos a Dios. Dios nos busca continuamente. Así que la salvación es el resultado de un acto de la soberanía de Dios. En su soberanía Él nos bendice. La gran idea de Dios es la salvación, no es del hombre. Así que nuestra obligación, oye bien, ¿qué es nuestra obligación como creyentes? No es convencer ni empujar al hombre a seguir a Dios. No hagas eso, porque es lo peor que hay que hacer. Cuando uno empuja a alguien y lo guía, no, es lo peor. Hay que exhortar al creyente, pero ir atrás una persona que no conoce al Señor empujándolo, no. Recuerda que el hombre tiene libertad de conciencia. Él puede escoger qué es bien y qué es mal. Y nosotros no estamos para obligar al hombre a buscar a Dios. Pero sí nuestra obligación es, ¿qué es nuestra obligación? Es llevarles el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El único que hay, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que fue resucitado. ¡Qué bueno! Murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, si este Evangelio de verdad Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación.
vana es nuestra confianza en Dios. Así que la salvación es de Dios. La decretó el Padre, la ejecuta el Hijo y la aplica el Espíritu Santo. Los tres están trabajando ahí. La decretó el Padre, la ejecutó el Hijo y la aplica el Espíritu Santo. Así que la vida eterna entonces se alcanza por gracia, se otorga por gracia y se sustenta en la gracia de Dios. Dios es el que nos sustenta. Mientras pasamos por este tiempo, Dios nos sustenta. Efesios 1:13 al 14 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué importante. ¿Has recibido a Cristo como su Señor? Interesante, necesitamos recibir la palabra. A través de la palabra somos edificados. Bueno, por eso Él sigue diciendo, Él sigue llamándonos. Allá en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora mi pregunta para usted, ¿está cambiando las pruebas en tentaciones por vivir una vida independiente? Quiero animarte. Recuerda que esta carta fue escrita para los creyentes, fue escrita para los cristianos. Esta carta no fue escrita para el inconverso, fue escrita para el creyente. Pero sin embargo, en este versículo último, del versículo 18, nos muestra la gracia de Dios. Y yo te digo a ti, que no conoces al Señor, venga Cristo. ¿Cómo podemos reflexionar y aplicar esto? La actitud correcta del cristiano ante las pruebas, hay que demostrarla. Entonces la sabiduría en nuestras vidas produce bendición en la vida de otro a través de nuestro crecimiento. Y número 2, debemos reconocer las buenas dádivas de Dios. Generalmente la gente siempre mira las malas, las catástrofes, los temblores, las cosas, dice, eso es un juicio de Dios. Eso fue Dios quien lo hizo. Pero cuando miramos las buenas obras de Dios, casi nadie dice que fue Dios, sino mi mano, mi fuerza, mi compañía, mi trabajo. No, hay que mostrar que es Dios. Por eso el cristiano, nosotros tenemos que ser audaces y mostrar los actos maravillosos del Señor. Por favor, entonces, querido hermano, quiero animarle, no cambies sus pruebas en tentaciones. No permitas, no des lugar al diablo, dice la palabra. Cuando damos lugar al diablo, él agarra y nos toma a nosotros. Querido persona que nos ves, que no conoces al Señor tal vez todavía, es el momento de venir. Tome el Evangelio, recíbalo como el resucitado, recíbalo como el Señor que puede perdonar nuestros pecados. ¿Y qué significa esto? Que el regalo de la vida eterna no se merece ni se gana. Reconozca su condición. Somos pecadores por naturaleza. Y arrepiéntete de tus pecados. Pídale perdón al Señor. Voy a orar esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este momento. Querido Padre, si tú quieres orar conmigo, por primera vez aceptando al Señor, puede hacer esta oración. Querido Padre, yo te recibo a ti, recibo lo que hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco mi condición pecaminosa. Soy un hombre apartado de Dios, una persona que te ha dejado, que no me importan tus mandamientos ni tus principios. Me arrepiento, Señor, por vivir este estilo de vida, por haberte dejado. Esta mañana, Señor, yo reconozco mi necesidad de ti y pido tu misericordia y tu perdón. Te recibo como mi único Señor, mi único Salvador y el dueño de mi vida.
y pongo mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pasen una linda semana. Y recuerda, camine fiel y firme. Cuídate. No te olvides de lavarte las manos. El Señor les bendiga. Chao. Gracias.